en Ruapan, estuve también compartiendo acerca de las señales, ¿verdad? Y bueno, es algo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, está hablando continuamente. Amén. Niños pueden pasar a su clase. Y bueno, en esta noche le damos la bienvenida también a todos los que se conectan a nuestra transmisión aquí desde nuestra casa MNC Jesús La Piedad. Bendecimos sus vidas. Les invitamos a compartir esta transmisión y a que usted en esta noche reciba esta impartición de la palabra. Amén. Y bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Vamos en esta noche a Mateo capítulo 24. ¿Sí? Mateo capítulo 24, verso 6. Y bueno, si me apoya, vamos a compartir esta transmisión. Amén. Porque yo sé que Dios va a hablar a los corazones. Dios va a bendecir nuestras vidas en esta noche con esta palabra. Mateo capítulo 24 y el verso 6. Amén. Y bueno, yo quiero dar una enseñanza en esta noche, ¿sí? Y dice la palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, es decir, que no nos dé miedo, que no nos aflijamos con todo eso. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca. Amén. Verso siguiente: pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá que pestes y hambres, y qué va a haber, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿cómo lo llamó Jesús? Principio de dolores. Amén. Diga conmigo: principio de dolores. Amén. Y bueno, de eso quiero enseñar en esta noche. ¿Por qué? Porque estamos escuchando constantemente noticias de desastres naturales, ¿verdad?, que le traen mucho temor a la gente. Si usted vio lo que aconteció en Venezuela, es algo muy tremendo, muy terrible, ¿verdad? Algo que sorprendió que 2 terremotos hayan sido juntos. Y bueno, es parte de esas señales de los últimos tiempos. Es parte de lo que Jesús llamó el principio de dolores. Amén. Y entonces estas noticias le traen a la gente mucho temor. Pero para los que creemos en la palabra, ¿sí?, son un recordatorio de ¿qué? De que Jesús regresa pronto. Amén. Porque no hay que estar a tu lado y dile: Jesús regresa pronto. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué significa el principio de dolores? Porque Jesús dijo que todo esto, todo lo que leímos anteriormente, esas señales, dice que todo esto sería principio de dolores. Y bueno, esta expresión, principio de dolores, hace referencia a los dolores de una mujer que está por entrar en parto. Amén. Y bueno, a ver, aquí hay mujeres que saben lo que es dolores para entrar en parto, ¿verdad que sí? ¿Y cómo son? Bueno, antes de que nazca comienzan primero como leves, ¿verdad que sí? Comienzan leves y bueno, no son tan seguidos, ¿verdad? Pero cuanto más se acerca ya el nacimiento de ese bebé, esos dolores se comienzan a volver ¿qué? Más fuertes y más frecuentes. Hasta el punto que ya no puede más y se tiene que salir ya el chamaco, ¿verdad? Porque son dolores muy intensos, ¿verdad que sí? ¿Dónde están las mamás que me pueden confirmar eso? ¿Sí, Lucy? ¿Sí? Bueno, eso es lo que Jesús se está refiriendo con la expresión principio de dolores. A esos dolores de parto antes de que nazca ese bebé, que comienzan siendo leves, pero con el tiempo aumentan en frecuencia y en intensidad, ¿sí? Se van volviendo más fuertes. Y entonces eso es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo que esto era el principio de dolores. ¿Por qué? Porque bueno,
siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, pero ahora se van a intensificar, ahora van a ser más frecuentes, ahora van a ser más desastrosos. ¿Por qué? Porque eso es el principio de dolores. Amén. Vamos a Marcos 13, verso 7. Y en el Evangelio de Marcos volvemos a encontrar que Jesús vuelve a mencionar estas palabras, pero Jesús ahora, el evangelista Marcos ahora las pone de esta manera. Sí, quiero que vean. Marcos 13, verso 7. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. ¿Qué dijo Jesús? No tengas miedo, que eso no te angustie. ¿Por qué? Porque el mundo está angustiado cuando ve eso. El mundo entra en pánico cuando ve eso. Pero nosotros nos tiene que traer esperanza de saber que Jesús viene por su pueblo. Entonces, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Tiene que pasar. Tiene que haber esas señales. Tiene que haber esos desastres naturales. Pero aún no es que el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, no solamente en Venezuela, sino usted va a ver en los próximos días, en los próximos meses, terremotos intensos en más lugares, porque es el principio de dolores. Dice, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Amén. Así nos lo menciona también el evangelista Marcos. Y bueno, así mismo sucederá con las señales del último tiempo. Así como le pasa a la mujer que está para entrar en parto, así será con las señales del último tiempo. Progresivamente serán más frecuentes, más intensas y más dolorosas. Amén. Y bueno, por eso Jesús nos preparó y nos dijo, no os turbéis. Amén. Que esto no te traiga temor, que esto no te traiga miedo, que esto no te traiga a ti el decir qué va a pasar, el mundo se va a acabar, pastor, me voy a morir, ¿qué va a pasar? No, no os turbéis. Amén. Que sino que estés firme en tu fe. Y bueno, el principio de dolores también es una advertencia de Dios. Una advertencia al mundo, pero también una advertencia a la iglesia. Amén. ¿De qué? De que su palabra es verdad. De que por eso están aconteciendo cada una de estas cosas que menciona su palabra, porque se está cumpliendo cada parte de su palabra. ¿Por qué? Porque el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanecerá. Amén. Y Jesús lo que habló es verdad. Y usted lo tiene que creer. Y por eso es que como en la otra ocasión enseñé cómo prepararse para la venida de Jesús, hoy usted tiene que entender este principio de dolores. Usted no puede vivir sin discernir este principio de dolores. Cada que usted vea estas noticias, cada que usted vea eso que acontece en el mundo entero, a usted tiene que llevarlo a entender que la venida de su amado, ¿sí?, se acerca. Amén. Que Jesús viene pronto por su iglesia. Que así como Él lo prometió, Él volverá. ¿Alguien lo puede creer en esta noche? Pero entonces el principio de dolores es una advertencia. Una advertencia, ¿por qué? Porque Dios siempre advierte antes de que algo suceda. Usted no puede decir, Dios no advirtió. Dios siempre advierte antes de que algo suceda. Le pongo ejemplo rápidamente. Antes del diluvio, Dios advirtió, ¿verdad? Le dijo a Noé construyó el arca, y Noé estuvo hablándole a la gente por muchísimos años. Nadie puede decir, el diluvio vino de parte de Dios a destruir todo, que Dios tan malo nunca nos avisó. No, mucho tiempo estuvo predicando hasta que vino ¿qué? El diluvio, y se los llevó a todos. Pero Dios siempre advierte.
Amén. Otro ejemplo, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios advirtió. Por eso es que Abraham comenzó a interceder. Llegó allá a la casa de los ángeles y les dijeron, ¿saben qué? Vámonos, porque esto va a ser destruido. Y salieron, pero Dios siempre ¿qué? Advierte. Le doy otro ejemplo. Antes de las plagas de Egipto, Dios advirtió. Iba Moisés delante del faraón. Faraón, así dice Jehová, deja salir a mi pueblo. No puede decir Egipto, no, que Dios nomás nos dejó venir todo su poder y el juicio y no nos advirtió. No, una tras otra advertencia. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios nunca va a hacer algo sin primero advertirte. Cuando el enemigo quiere venir contra ti, te lo va a advertir. Cuando el enemigo quiere venir contra tu familia, te lo va a advertir. Cuando quiere venir contra la iglesia, no lo va a advertir. Y nosotros tenemos que estar como discerniendo. Discerniendo, ¿para qué? Para que evitemos lo que va a venir sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos dolores? Ya vimos, principios de dolores son estos. Pero ¿cómo se manifiestan? Vamos a regresar a Mateo 24, ¿sí? Verso 5. Y la primera cosa que Jesús habló, que era del principio de dolores, es el engaño. El engaño. Antes de terremotos, antes de guerras, antes de todo eso, primero dijo que el engaño. Dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ponme el 4, que es donde dice, mirad que nadie los engañe. Porque la primera parte del principio de dolores es el engaño. Ahí está. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Hay un engaño. Y mientras yo me sumergía en hacer este mensaje, ¿sí? Estamos viendo que el mundo ha entrado en una crisis sin precedentes. Hay una crisis moral, una crisis familiar, una crisis económica, una crisis espiritual. Eso es parte del principio de dolores. Pero hay un engaño también que espiritual. Hay un engaño que está sucediendo en el mundo entero. ¿Cómo se está manifestando ese engaño? Ese engaño se manifiesta con un ambiente de confusión. Donde hay confusión, pues está viendo el engaño del enemigo. En cualquier área. Donde hay confusión, donde la gente se siente confundida. No sé si Dios es verdadero o no es verdadero. Ahí hay un engaño. No, es que yo no sé si soy hombre o soy mujer. Ahí hay un engaño. Y ese engaño, dijo Jesús, mirad que nadie los engañe, porque el principio de dolores comienza con engaño espiritual, con engaño en todas las áreas, ¿sí? Un ambiente de confusión, dioses falsos que se levantan, ¿sí? A tomar la adoración que le pertenece a Jesús. Dioses falsos. Hay muchos dioses falsos en este momento. Hay muchos dioses falsos que se han levantado alrededor del mundo, que le están robando ¿qué? A Jesús la adoración. ¿Qué más? Un poder engañoso. Amén. Un poder engañoso. Un poder que se está manifestando y la gente piensa que viene de Dios, pero que está desviando la fe a otras cosas. Un poder engañoso. Vamos a 1 Timoteo 4:1. Falsas doctrinas, hechicerías, santería, toda clase de ocultismo, nueva era, que ya hoy está muy de moda eso de que las mujeres le hacen sanación del útero, que las mujeres las reúnen y hacen como un círculo de florecitas con veladoras y parece que no es nada malo, pero es un engaño. Amén. Y que dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Pero por qué van a
abandonar la fe en Jesús, porque van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese es el engaño. Póngale la traducción viviente. Ese es el engaño. Hay un engaño. Muchos cristianos dicen: no, pastor, no tiene de malo que yo traiga mi amuleto, no tiene de malo que yo traiga mi pulserita del ojo turco, no tiene nada de malo que vaya a que me hagan una limpia. Estás engañado. Por el principio hay un engaño, y eso es el principio de dolores. Comienza con un engaño, y el engaño es para sacarte del camino. El engaño es para que te vayas al mismo infierno. Dice la palabra. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Todo lo que te desvía de Jesucristo son espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Todo poder que no proviene de Jesucristo es un poder engañoso. Amén. Llámese como se llame. Que reiki, que meditación, que los chakras, lo que quiera llamarle, poder engañoso. Hay un engaño. Y usted tiene que estar discerniendo que no caiga en ese engaño. Número 2. Vamos a Lucas 21:11, Reina Valera. Lucas 21:11. Ese principio de dolores comienza con el engaño. Pero Jesús después dijo que los terremotos, las hambres, las enfermedades. ¿Sí? Eso es parte de qué? Del principio de dolores. Y son las señales que indican el pronto regreso de Jesús. Y habrá que grandes terremotos. No de 5, no de 4 en la escala del Richter, no 7, 8, 9 terremotos terribles. Por eso que tenemos que pedir a nuestro Dios misericordia. Por eso que tenemos que estar a cuentas con Dios en todo tiempo. Amén. Porque habrá que grandes terremotos. ¿Y en dónde? Y en diferentes lugares, hambres. Pastor, pero ¿por qué la gente no tiene para comer? ¿Por qué la gente se está muriendo en lugares no tiene para comer? Porque es parte de las señales. Habrá en diferentes lugares hambres y pestilencias. Pestilencias habla de enfermedades, de pandemias, como lo que fue el COVID, ese tipo de cosas. Verso siguiente: y habrá terror y grandes señales del cielo. Ponme ese verso en la Dios habla hoy, desde el principio. Entonces estamos viendo que hoy le estoy enseñando. Amén. Hoy no estoy predicando, estoy enseñando. Y estas son señales del principio de dolores. Dice: y habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares. Pastor, pero ¿por qué tiene que pasar eso? Pues Jesús dijo que es necesario que esto acontezca. No lo podemos parar. No podemos orar que el Señor nos guarde de todo eso. Amén. Pero no podemos detenerlo. Va a suceder. Está sucediendo. Verso siguiente: y en el cielo, quiero que vea esta parte, quiero que la vea muy bien. Y en el cielo se verán ¿qué? Cosas espantosas y grandes señales. Entonces hay cosas que van a ocurrir en el cielo que van a dejar a la gente espantada. Y una de esas señales de los últimos tiempos es que se van a comenzar a ver con más frecuencia los ovnis, los extraterrestres, como les quiera llamar, los marcianos, como los quiera llamar, que no son otra cosa más que demonios. Pero dice ahí que en el cielo se verán ¿qué? Cosas espantosas y grandes señales. ¿Está aprendiendo? ¿Sí? Entonces, todo esto son ¿qué? Indicadores del pronto regreso de Jesús. Todo esto son los principios de dolores. Se están haciendo más fuertes,
se están haciendo más intensos, se están haciendo más dolorosos. ¿Cree que no fue doloroso lo que le pasó a Venezuela? Ver la gente sufriendo, ver la gente ahí enterrada en los escombros. Claro, es doloroso, como los dolores del parto. ¿Qué más incluye estos principios de dolores? El enfriamiento espiritual y la multiplicación de la maldad. Mateo 24:12, que yo sé que ustedes saben este verso, y que dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Habrá tanta maldad que la mayoría, bueno, y hay uno los hace ya, ok, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es principio de dolores. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación mala. Escuchen bien eso. Vivimos en una generación mala que rechaza a Dios, que rechaza lo bueno, que rechaza la verdad y celebra el pecado. Esa es la generación que vivimos. La generación que no quiere a Dios. La generación que quiere el placer del mundo. La generación que quiere el pecado. Vamos a ver qué nos dice Isaías 5:20. Vivimos en esa generación donde está la maldad multiplicada, donde no hay amor, donde la gente ya no ama, donde la gente, cuando tú no amas a alguien, tú le puedes hacer cualquier cosa a una persona porque no la amas. La puedes hasta matar, la puedes destruir, le puedes hacer la vida imposible porque no la amas. Quiero que vean lo que dice allá. ¡Ay! Diga conmigo, ¡ay! Ese ay es de dolor. De que a las personas que hagan lo que estamos hablando, en lo siguiente que usted va a leer, va a ser una aflicción terrible para las personas que actúen así. ¡Ay! De lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No, es que nosotros como hijos de Dios, lo que Dios llama pecado, usted y yo tenemos que llamarlo pecado. Es que lo que Dios dice que es tinieblas, nosotros también lo tenemos que llamar tinieblas. No podemos comprometer los principios, no podemos comprometer la verdad, pero esa generación es mala. Y esta generación mala rechaza a Dios, rechaza lo bueno, rechaza la verdad y celebra el pecado. ¿Lo ven o no lo ven en el mundo? Ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Saben? Para mucha gente es más malo que usted esté aquí hoy sentado aquí en esta silla escuchando la palabra de Dios, al que esté emborrachándose en una discoteca. Así es el mundo, como al revés. Pero el peligro, escuche bien esto, el peligro no es solamente lo que ocurre en el mundo. El peligro más grande es lo que está sucediendo en nuestro corazón. ¿Qué está sucediendo en nuestro corazón? Estamos permitiendo que la maldad penetre. Estamos permitiendo que la maldad contamine nuestro corazón. Porque eso es lo más importante. En el mundo hay maldad, en el mundo está lo peor, en el mundo están pasando muchas cosas terribles, pero en tu corazón está igual. ¿Por qué? Porque miren lo que el Espíritu de Dios me hablaba. El peligro no es solamente lo que ocurre en el mundo, sino lo que sucede en nuestro corazón. Muchos comienzan bien, pero dejan de buscar a Dios, dejan de congregarse, pierden el hambre por Dios y terminan fríos y perdidos. Cuida tu corazón. Los últimos tiempos, cuida tu corazón. Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo, por eso cuida tu corazón. Usted no sabe lo que me quieren hacer, lo que me están haciendo la gente, cuida tu corazón. Lo que hablan de mí, cómo actúan conmigo, cuida tu corazón. Porque si no terminas frío y perdido, se multiplica la maldad.
La maldad entra a tu corazón y el amor sale. No puede haber las dos cosas. No. O amas o odias. O amas o estás en fuego o estás frío. Por el otro día te hablé del tibio. No puede ser así. ¿Qué está pasando en nuestro corazón en los últimos tiempos? Quiero terminar. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? En el principio de dolores, ¿qué tenemos que hacer? Yo voy a dar cosas prácticas así rápidamente. Lo primero, que Dios quiere una iglesia despierta. Quiere una iglesia velando y orando. Una iglesia consagrada. Una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que entienda que no es tiempo de jugar con el pecado. No puedes jugar con el pecado. En los últimos tiempos no podemos jugar con el pecado. Lucas 21:34. No se puede. Si ya por mucho tiempo jugábamos con el pecado, ya no se puede. Porque vas a terminar frío y perdido. Perdido por una eternidad. ¿Por qué? Porque no tomaste responsabilidad. No tomaste la responsabilidad de consagrar tu vida. ¿Usted cree que no hay tentaciones todos los días? ¿Usted cree que no luchamos todos los días con la carne, con el pecado? Pero hay que tomar la decisión de consagrarnos y de vivir en santidad para nuestro Dios. Mirad también por vosotros mismos. ¿Por qué vas a mirar? Por ti. A veces queremos salvar a todo el mundo. Y está bien. Fuimos enviados a predicar el Evangelio. En estos últimos tiempos hay que predicar el Evangelio. Pero el Señor dice, mira por ti mismo. Porque ¿cómo queremos salvar a otros si tú estás perdido? ¿Cómo queremos predicarle a otros que se arrepientan si nosotros no nos hemos arrepentido verdaderamente? ¿Cómo queremos ir a liberar a otros si nosotros primeramente no somos libres? Mirad también por vosotros mismos. Siempre le he enseñado en esta casa que usted tiene la responsabilidad de cuidar su libertad, de cuidar su vida espiritual. Y dice ahí que vuestros corazones, por eso le digo ahorita, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando ahora mismo en tu corazón? Que vuestros corazones no se carguen. Y esa palabra no se carguen significa de lo que permites que entre a Él. ¿Qué permitimos que entre a Él? Ofensas, dolor, tristeza, coraje. ¿Qué permitimos que entre? ¿De qué se carga ese corazón? Dice, de la primera atrás, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Eso habla de que el mundo no te contamine con sus placeres. El mundo no te contamine con lo que ellos practican. ¿Qué más? Y de los afanes de esta vida. Esta vida está llena de problemas. Dígame aquí alguien en esta noche que no tenga un problema. En alguna área lo tenemos. Ya sea matrimonial, ya sea familiar, ya sea económico. Hay un problema. Hay afanes de esta vida. Pero no puedes permitir que tu corazón se cargue de eso, sino echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Verso siguiente nos dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día, pastor? El de Jesús, que viene por su pueblo. Verso siguiente nos dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, porque seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velando y orando. ¿Qué debo hacer en este tiempo? ¿Qué debo de hacer en el principio de dolores? Ser parte de la iglesia que está despierta, velando, orando, consagrándose. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Viviendo en un continuo arrepentimiento. Pecamos, sí. Pero una cosa es una persona que peca
Y otra cosa es una persona que peca y no le duele y no se arrepiente. Si tú cuando pecas y haces algo que a Dios le desagrada, te duele, tú vas por buen camino. Pero si eres alguien que peca y hace cosas desagradables a Dios y no te duele y no te da dentro de ti un redarguir, entonces algo mal está sucediendo. Amén. Todos pecamos. Y el que diga que no dice la palabra sería mentiroso, pero la respuesta ante el pecado es lo que define si estás temiendo a Dios, si tu corazón es sensible, pidiendo en continuo arrepentimiento, predicando el Evangelio mientras Cristo viene y viviendo cada día como si Cristo regresara. Amén. Así debemos de vivir cada día. Entonces los dolores de parto, quiero terminar, los dolores de parto producen sufrimiento. ¿Cuántas mujeres sufrieron con sus dolores de parto? Dígame amén. ¿Sí? ¿Sufrió? Bueno, hoy ya le ponen la anestesia y ya no es lo mismo. Pero imagínense los tiempos que no había anestesia. Que los dolores de parto producen sufrimiento, pero aquí viene la buena noticia, pero también anuncian una nueva vida. Amén. Los dolores de parto son de sufrimiento, son dolorosos, pero anuncian una nueva vida. Esto le trae a la iglesia esperanza, que para el mundo es juicio, pero para la iglesia es esperanza. Amén. Que entre más intenso, entre más difícil, entre más las señales se intensifican, eso es algo que el cielo está diciendo, que Jesús regresa pronto. El reloj profético sigue avanzando, y Él prometió volver por su pueblo. Quiero terminar en 1 Tesalonicenses 4:16. Sigue avanzando el reloj. Los días pasan. Y por eso es que no puedes vivir igual. Y por eso es que debes de entregarte a Él. Y por eso es que debes de consagrarte a Él. Y por eso es que debes de estar apasionado, con esa hambre, con ese fuego, porque el reloj sigue avanzando. Y dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Amén. Siempre. Yo dije siempre con el Señor. ¡Ay, para gloria a Dios! ¡Dan un fuerte aplauso! ¿Pero qué tienes que hacer? Prepararte. ¿Pero qué tienes que hacer? Orar, estar despierto, velando, consagrando tu vida. Porque el deseo más grande del Señor es que estemos para siempre con Él. Para siempre. La pregunta para ti es: ¿tú también quieres estar para siempre con Él? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para estar para siempre con Él? La vida que llevas hasta hoy, ¿te alcanza para estar para siempre con Él? Es como nos enseñaban hace muchos años. Si hoy fuera el día que Cristo viniera, nos iríamos con Él, o aquí nos quedamos. El otro verso que te enseñé de Lucas 21 dice que estemos velando y llorando, y que veamos por nosotros mismos, que no se carguen nuestros corazones. Y el Espíritu Santo me daba una revelación en esos versos y me decía: mira esa palabra para que puedas escapar de las cosas que vendrán. No cualquiera va a escapar. La palabra escapar es la palabra arpazo.
Y al paso significa que el Señor, cuando venga todo eso sobre la tierra, va a decir: ese está marcado, ese se consagró, ese veló, ese oró, ese hizo mi voluntad. Al paso significa que te agarra, te lleva, para que no experimentes el dolor y las cosas terribles que acontecerán. Al paso. ¿Cuándo quieren que el Señor los agarre? En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Siento tu presencia. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para estar para siempre con el Señor? Ponte de pie, iglesia. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta. En esta noche, el Espíritu de Dios está ministrando tu corazón. Yo le doy el lugar a Él, mi precioso Espíritu Santo, que ministre tu corazón. ¿De qué está cargado ese corazón hoy? Ahí donde me ves, yo declaro esta palabra sobre ti. Mira el principio de dolores. Los dolores, como a la mujer de parto, se hacen más fuertes, se hacen más intensos. El reloj profético está avanzando y Él prometió volver por ti y por mí. Pero, ¿qué estás haciendo para estar para siempre con el Señor?